Amigos, antes de comenzar el video les cuento que estaba viendo las estadísticas del canal y muy pocas personas de las que ven estos videos están suscritas, así que les pido su apoyo suscribiéndose y compartiendo este video, ya que con esas dos rápidas acciones ayudan mucho al canal. Es así que tras enterarse que el chico de las marcas en la columna que lo atacó a Bart pregunta de qué manera, a lo que Curtis responde que los artificieros y médicos que lo atendían no lograron detener su pérdida de maná. Ante esto Arthur pregunta si eso siguió pasando a pesar de que estaba inconsciente, a lo que Claire responde que esos símbolos de su espalda tuvieron algo que ver con ello. Preocupado, Art pregunta ahora qué es lo que han averiguado, y quien responde esta vez es Kathleen, quien dice que casi nada, y que lo que averiguaron los altos mandos no quieren revelarlo, e incluso los padres de Marco se niegan a revelar algo al respecto. Por su lado, Theo estrella su puño con frustración contra la mesa mientras se pregunta cuál es el punto de tener un comité disciplinario si los van a mantener alejados de cualquier asunto remotamente importante. Y ante esto Claire tan solo dice con resignación que como sea lo único que pueden hacer ahora que Arthur se encuentra ahí es reorganizarse y fortalecer sus horarios de patrulla. Es de esta manera que al salir de la reunión Faye le pregunta a Arthur si estará bien patrullando con Theo, pues cuando se conocieron no comenzaron en buenos términos, a lo que Art responde que él solo piensa en el horario, y que es el que mejor se le acomoda, ya que está dando clases de división inferior y superior, y que lo único que lo sorprende es lo tarde que deben patrullar. Cambiando de tema, Faye dice que lo sorprendió bastante descubrir que esas dagas eran en realidad dispositivos de comunicación, y Art le dice que él también se sorprendió, pues pensó que eran solo para aparentar. Por su lado, la princesa dice que lo que más le sorprendió a ella fue que Kai se ofreció voluntariamente para patrullar, y que además escogió un perímetro bastante grande del campus. Sin embargo, Arthur le pregunta si está realmente sorprendida, pues eso no es lo que dice su cara. El caso es que Faye dice que escuchó de Curtis que Kai es bastante conocido por evitar el trabajo, a lo que Arthur responde que quizá estaba cansado de patrullar con Theo, y luego sin más se dirige hacia la puerta de su salón de clases y le dice a sus amigos que se verán en clase y ahora los llama alumnos. Es así que nuestro protagonista comienza su clase preguntando si todos tuvieron la oportunidad de pensar en la pregunta que les planteó el día anterior, y si piensan que el color del núcleo del maná es una forma verdaderamente precisa para medir el nivel de un mago. Sin embargo, una vez más los estudiantes se quedan en silencio, y quien responde tras unos segundos es Faye, que dice que cree que es una excelente y precisa manera de medir el nivel de un mago. Y mientras lo dice, los demás piensan molestos que sabían que uno de los miembros del comité disciplinario responderían, y que es obvio que Art les dio la respuesta antes. El caso es que Faye continúa diciendo que no solo se correlaciona con la cantidad de esfuerzo y tiempo que el mago ha dedicado en el refinamiento del núcleo, sino que también dice mucho sobre su potencial como... No obstante, antes de que termine de hablar, Arthur le dice que es incorrecto, y que usar el núcleo de maná como indicador rebaja los demás factores que componen a un mago, ya que esto no tiene en cuenta su ingenio, velocidad de reacción, sentido de batalla, conocimiento de hechizos y más cosas, y que sería como juzgar la capacidad de combate de un guerrero basándose en el tamaño de sus músculos, que podrían decir con certeza que dicho sujeto es fuerte, pero que no podrían decir con certeza que sería mejor peleador que alguien con menos músculos. Ante esto, uno de los estudiantes pregunta entonces cuál sería la mejor manera de medir las habilidades mágicas de tu oponente, a lo que nuestro protagonista responde que eso es sencillo, y que tan solo no lo haga, pues la mejor cosa que puede hacer es asumir que su oponente es más fuerte. Y luego, al ver que su respuesta causó risa entre sus estudiantes, les dice que incluso si el sentir el nivel del núcleo de maná pudiera medir con precisión la fuerza de combate de una persona, ¿qué harían si la fuerza de su oponente resultara menor a la suya? ¿Se contendrían peleando contra él o se lanzarían con todo al ataque regodeándose de su superioridad? Y que en una situación en la que te ves obligado a pelear, el asumir que eres más débil que el mago al que te enfrentas evitará que seas descuidado. Pero que bueno, ya ha sido suficiente de la teoría, y que mejor pongan en práctica otra vez el ejercicio del día anterior. Y en cuanto lo escuchan, sus estudiantes comienzan a prepararse emocionados, y Art solo les dice que espera que hayan practicado mucho. Es así que luego de la clase de Art lo vemos corriendo apresurado mientras le pregunta a Sylvie por qué no lo despertó, a lo que esta responde que ella también estaba durmiendo, y tan solo vemos una imagen de los dos despertando, y de Art encontrar una nota de Gideon que le dice que le dejó otra versión del robot que le dará una paliza. El caso es que al llegar a la clase Art se disculpa con la profesora Glory por llegar tarde, y dice que se alistará de inmediato. Sin embargo, la maestra le dice que no lo haga, pues no se arriesgará a tenerlo ahí hasta que esté completamente recuperado, así que vaya a sentarse a las gradas. Y mientras nuestro protagonista se dirige a sentarse, piensa que al menos no tendrá que lidiar con que Lucas lo moleste pidiéndole otro duelo. Sin embargo, en cuanto llega a las gradas se topa a Tessa ahí sentada observando a sus compañeros, y no le queda más que sentarse a su lado y
quedarse en completo silencio sin saber qué decirle. Es de esta manera que tras unos segundos Art intenta decir algo, pero Tess le dice que no tiene que darle explicaciones y que ella perdió el control y dijo algunas cosas que desearía no haber dicho. Sin embargo, Art le dice que no es así y que había muchas cosas ciertas en lo que dijo y que hasta cierto punto siempre supo lo que ella sentía por él y siempre tuvo miedo de enfrentarlo, pues las emociones son mucho más complicadas que la magia o las peleas y definitivamente no son algo que se pueda mejorar con el entrenamiento. Al escuchar esto, Tess le dice que lo mismo le sucede a ella y que terminó perdiendo el control de sus emociones y mencionó el asunto de Lilia cuando ella le pidió que no se lo dijera a nadie. Sin embargo, Art le dice que no y que ella es mucho mejor que él, pues siempre estuvo huyendo de ella y definitivamente no se merece eso, por lo que sin más le dice que lo siente pero que no puede tener una relación con ella. Y en cuanto escucha esto podemos ver como el corazón de Tess se rompe en 1000 pedazos. Por cierto, en cuanto este video llegue a 5000 likes se subirá la siguiente parte, así que no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Luego de que Arthur rompe el corazón de Tess tras decirle que no puede tener una relación con ella, le repite que lo siente, pero esta vez le dice que justo ahora no puede tener una relación con ella. Y luego, al ver que Tess sigue con expresión triste, le repite que eso es al menos por ahora. Ante esto, Tess le pregunta confundida cómo que por ahora, y Art tan solo le dice muy apenado que tal vez cuando sean mayores pueda pasar. Y al escucharlo, Tess le pregunta si está asumiendo que lo esperará todo ese tiempo. Muy consternado, Arthur le dice que no está insinuando eso y que sabe que ella es muy popular, además de que no sabe cuánto tiempo pasará hasta que esté listo. Sin embargo, antes de que diga algo más, Tess le responde con una gran sonrisa que lo esperará siempre y cuando esté seguro. Y luego, al darse cuenta de lo que dijo, se muestra un tanto apenada. El caso es que sin guardarse nada, Tess ahora llama la atención de Art de nuevo y le pregunta si puede confiar en él, y en que no comenzará a salir con chicas de la escuela después de haberle dicho eso. Y Art de inmediato le dice que eso puede asegurarlo totalmente. Y ante esto Tess suelta un suspiro de alivio y dice que entonces eso es todo por ahora. Ante esto Art le dice que tampoco es que tenga la intención de hacer que lo espere. Y luego, poniéndose de pie, agrega que aún así espera que esto le dé algo de tiempo. Y sin esperar ni un segundo más le da un beso en la frente. Y ante esto tan solo puedo decir... imagínenselo bien animado. Sin embargo, luego de esto Art debe pasar el día entero muy apenado, pues le dio un beso a Tess enfrente de todos y el rumor se expande rápidamente por la escuela. El caso es que al llegar a su clase, Sylvie le dice con una sonrisa pícara que besó a Tess, a lo que Art responde que se calle, pues solo fue en la frente. Y luego, concentrándose mejor en otra cosa, voltea a ver a la maestra y se pregunta por qué esa clase apenas cubre la teoría de la magia desviada cuando ha pasado una semana desde que comenzaron las clases. En ese momento, un compañero suyo le dice a la profesora Drywell que está confundido, pues la gravedad, luz, metal, magma, sonidos y hielo existen de manera natural en su mundo, y se pregunta por qué el mundo entonces no puede producir ese tipo de mana como lo hace con el fuego, aire, tierra y agua. A lo que la profesora responde que esa es una excelente pregunta, pero que a pesar de que muchos teóricos han hecho decenas de incontables estudios, no se sabe exactamente el por qué. Y luego sin más se pone a hablar y a hablar de otros temas, hasta que ella misma se da cuenta que se ha desviado de la pregunta principal. Y ante esto Art tan solo piensa que es por eso que la clase va tan atrasada, y dejando vagar sus pensamientos se pregunta cómo se sentirá Tess luego de su charla. Es así que ahora pasamos con Tess, la cual se mira en el espejo muy seria hasta que no puede contener más la pena y dice que Arthur la besó y que solo fue en la frente, pero que aún así esto es un inicio y que además no quiere sonar loca, pero que también se pregunta cómo se verían sus hijos. Y de inmediato tenemos un cuadro que nos muestra cómo se los imagina. No obstante, también piensa que para que eso suceda, Art y ella deben de... Y ante esta posibilidad se apena aún más y se cubre el rostro. Horas más tarde, fuera de la escuela, vemos a dos estudiantes pintar en las paredes la frase "elfos y enanos, lárguense". El problema para ellos es que justo al terminar Arthur aparece por detrás y les pregunta si puede unirse. Al ver que se trata de un miembro del comité disciplinario, uno de los chicos sale corriendo despavorido, y la que se queda atrás decide enfrentarse a Arthur, por lo que sin dudarlo se lanza hacia él cargando un ataque. Sin embargo, Arthur tan solo se mueve hacia un lado y le pone el pie para hacerla tropezar. Ante esto la chica le pregunta ofendida si acaso no aprendió modales, o por qué se atreve a golpearla, a lo que nuestro protagonista responde que se considera un defensor de la igualdad de género, y sin más, creando una lanza de aire, le pregunta si le gustaría comprobarlo, o lo seguirá tranquilamente a la oficina de administración. Justo en ese momento, Theo aparece con el otro chico y le dice a Art que no tiene ninguna marca en la columna, y Art le responde que la chica tampoco. El caso es que llevándose a los dos chicos, Theo le pregunta si estará bien solo, a lo que este responde que sí, y luego sin más continúa su patrulla mientras le dice a Sylvie que ya casi terminan, y que luego buscarán algo para comer. Sin embargo, en ese momento Sylvie le dice que siente un maná extraño,
Y luego, antes de que pueda reaccionar, Arthur la toma rápidamente y se esconde tras un pilar a la vez que un sujeto encapuchado cruza el patio a toda velocidad. Por su lado, Art pone toda su atención en el sujeto, notando que este también tiene unas marcas en la columna y que actúa de manera extraña, pues voltea para todos lados comprobando que nadie lo sigue. Es así que nuestro protagonista comienza a seguirlo por los tejados y su bestia de mana lo anima para que vayan más rápido, a lo que este responde que si se acercan más podría notar su presencia, y si en verdad hay más gente con la columna marcada necesitan que los lleve hasta su guarida. Pero justo en ese momento alguien tras él lo llama en voz alta, y en cuanto Art se voltea a ver quién es el sujeto de la capa también se da cuenta que lo siguen. El caso es que quien saluda a Art es Kai, y nuestro prota lo manda a callar de inmediato para luego centrar su atención de nuevo en el encapuchado. El problema es que al voltear este ya ha desaparecido. Ante esto Art no puede hacer más que soltar una maldición, y Kai le pregunta qué está haciendo, pues esta es su área de vigilancia, a lo que Art responde molesto que estaba siguiendo a alguien que podía estar relacionado con Marco, y que podría haber descubierto su escondite si él no lo hubiera interrumpido. Al escucharlo, Kai le dice que en ese caso debió avisarle tan pronto como lo vio, ya que está en su área de patrullaje, y luego le pregunta dónde está Theo, a lo que Art responde que atraparon un par de estudiantes rayando las paredes y Theo los llevó a la oficina. No obstante, antes de que alguien diga algo más, su transmisor del pecho se enciende, y al ver que es de color amarillo ambos dicen de inmediato que es porque Theo activó su daga. El problema es que Art continúa pensando en el sujeto encapuchado, por lo que Kai lo toma por el hombro y le dice que ya que esta es su área él tratará de encontrar a la persona que seguía, y que Art mejor vaya a ayudar a su compañero. Ante esto Art de inmediato asiente mostrándose de acuerdo, y sin más sale corriendo hacia Theo mientras le dice que el sujeto vestía una capucha con pantalones negros y botas largas. Sin embargo, en cuanto se retira de ahí la expresión de Kai se torna bastante seria, como si estuviera escondiendo algo. El caso es que al llegar con sus compañeros Art se topa con Theo dándose un masaje en el cuello bastante adolorido, y de inmediato pregunta qué ha pasado y si se encuentra bien, a lo que Doradrea responde que recibió un golpe en la cabeza. Theo dice que sería solo un golpe si no lo hubiera dejado fuera de combate y que en realidad fue un golpe de un poderoso aumentador. Por su lado, Curtis dice que lo emboscaron mientras llevaba a los estudiantes al edificio de administración, y los responsables ya se habían ido cuando llegaron ahí. Sin embargo, deberían ser capaces de encontrarlos ya que de todos modos eran estudiantes. Ante esto Art pregunta si entonces un amigo de los chicos los ayudó, a lo que Theo responde que no fue así, pues un estudiante normal no sería capaz de noquearlo con un solo golpe, por lo que tiene que ser alguien mayor, y Arthur tan solo agrega que también podría ser alguien como Marco con símbolos en la columna. Curtis, todavía preocupado, pregunta si Theo pudo obtener algún tipo de visión de su atacante, pero este le dice que a duras penas pudo rozarlo antes de desmayarse, pero no pudo ver nada. Mientras tanto Art se queda en silencio recordando algo, y le pregunta a Sylvie si recuerda si Kai tenía una herida en el brazo, a lo que esta responde que sí. El caso es que cambiando de tema, Theo voltea a ver a Art y le pregunta qué hacía en la zona de Kai, y nuestro protagonista antes de responder piensa que contarles del encapuchado no serviría de nada ahora, por lo que tan solo dice que no mucho. Y al escuchar esta respuesta todos se miran confundidos, por lo que tras unos segundos Theo dice que parece que Kai no hace mucho, pero que pueden confiar en él para llevar su propio peso, y Doradrea agrega que a pesar de su aspecto furitivo es un tipo bastante fiable para ser un humano. Es así que al día siguiente vemos a Art en clase mientras piensa que al final no pudieron encontrar al atacante de Theo, y que peor que eso Kai no pudo encontrar al tipo encapuchado, y que todavía le molesta que haya dicho su nombre tan fuerte y lo haya revelado, por lo que también se pregunta si acaso lo está pensando demasiado, pues a pesar de que Theo le dijo que confiaran en él, su ritmo y esa lesión en el brazo le parecen sospechosos. No obstante, antes de perderse más en sus cavilaciones, Gideon le pregunta qué es eso, y en cuanto voltea a ver el trabajo que hizo durante la clase no le queda más que reconocer que es un verdadero desastre, y al escucharlo el profesor se retira molesto mientras dice que pensó que estaba al borde de otro invento innovador. En ese momento Emily llama su atención y le dice que tiene algo para él con una gran sonrisa, y vemos que se trata de los artefactos productores de luz, y ante esto Art le dice con una enorme sonrisa que es la mejor. Es de esta manera que ahora pasamos a la clase de la profesora Glory, en donde vemos a los estudiantes tener simulaciones de entrenamiento, y mientras esto sucede Arthur los observa de lejos mientras piensa que no puede creer que después de estar involucrado con Marco, Lucas tan solo haya recibido 2 días de suspensión. Sin embargo, en ese momento la profesora se acerca él visiblemente molesta, y en cuanto se sienta a su lado Arthur le pregunta si le pasa algo, a lo que esta responde que el consejo ha prohibido las excursiones a casi todas las mazmorras a las que suele llevar a su clase, pues las lanzas están investigando algo. Ante esto Arthur le pregunta si entonces no habrá excursión ese semestre, a lo que esta responde que sí habrá, pero que será de menor nivel en comparación con las que suele llevar a sus alumnos, y que no la culpe si la mazmorra es demasiado fácil para él.
Horas más tarde vemos a Arthur y a Tess terminar su entrenamiento, y nuestro prota le pregunta si le gustaría refrescarse un poco en la fuente, por lo que en el siguiente cuadro los vemos con los pies en el agua pasando un agradable momento. Sin embargo, tras un rato Arthur le dice que suponiendo que nada malo ocurra con su ritmo actual debería asimilar completamente su núcleo de la bestia en un par de semanas, y que si son afortunados su núcleo podría llegar a ser de nivel alto. No obstante, antes de que diga algo más recibe un chorro de agua en la cara y le pregunta a Tess por qué hizo eso, a lo que esta responde que fue para ayudarla a refrescarse. Y como respuesta nuestro protagonista hace lo mismo lanzándole un gran chorro de agua. Y luego le dice que lo siente pero que como todavía estaba sudada quería ayudarla a refrescarse. Y sin más ambos se ponen a jugar lanzándose agua. El caso es que tras este momento las manos de ambos quedan muy cerca y se tocan las puntas de los dedos, por lo que Tess no puede evitar que el rubor aparezca en su rostro. Sin embargo, en ese momento alguien tras ellos dice que parece que se están divirtiendo, y nuestro protagonista muy tranquilo se voltea para saludar a la directora. No obstante, cuando se voltea el miedo y la confusión aparecen en su mirada, y es que la directora se encuentra en su puerta totalmente golpeada. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Tras ver a la directora en mal estado, Tess sale corriendo hacia ella de inmediato preguntándole qué le pasó, a lo que esta responde que nada de qué preocuparse, que solo quería estirar un poco sus viejos huesos, por lo que pasa al gremio de magos y tuvo una vívida pelea. Ante esto le dice que creía que tenía una reunión con el consejo, y la directora le pregunta si acaso no puede tomar un pequeño desvío para liberar algo de estrés. Cambiando de tema, la directora le dice a Art que su próxima clase comenzará pronto, y que espera que no le moleste que use en su cuarto de entrenamiento para la clase de esa noche, a lo que Art responde que no hay problema, pues Tess y él terminaron sus ejercicios de asimilación del día. Y sin más se retira de ahí, no sin antes decirle a Tess que no se sobreesfuerce. No obstante, antes de cerrar la puerta voltea a ver de nuevo a Cynthia, y piensa que definitivamente oculta algo, pero que ahora no es momento de entretenerse. Al día siguiente vemos a Art bostezar muy cansado, por lo que Laia le pregunta qué tan tarde regresó la noche anterior, a lo que Art responde que no lo sabe, pero que él ya estaba dormido. Ante esto Laia le dice que él también volvió tarde anoche debido al club, y Art le pregunta qué club se metió ahora. Laia le dice lleno de energía que es el club de investigación de encantamientos en cadena, y que es realmente sorprendente ya que hay un montón de chicas. Al escuchar esto, Art le pregunta decepcionado si acaso no recibió ninguna muestra de afecto durante su crecimiento o por qué está tan urgido, a lo que Laia responde que se calle y que el raro es él, pues están en la época de descubrirse a ellos mismos y explorar las relaciones en el dulce ambiente de la academia. Sin embargo, antes de que termine su discurso, el profesor lo interrumpe y le dice que le encantaría oír más sobre su creciente búsqueda del amor, pero que le gustaría también continuar con su clase. Y en cuanto dice esto, todos sus compañeros estallan en carcajadas, incluido Art. El caso es que el profesor dice que sabe que muchos de ellos han escuchado sobre lo que pasó con su compañero de clase hace unos días, y que por eso, debido a ese trágico evento, siente que es indispensable enseñarles los peligros de este poder que se les ha concedido. Que mientras muchos de los magos y médicos trabajan con exactitud para saber la causa de la muerte de Marco, por ahora saben que él usó un poder mayor al que su cuerpo podía soportar, y que espera que todos ellos sean conscientes de los peligros de sobreexigir su núcleo de maná, pues al igual que con cualquier otro músculo de sus cuerpos, mucha presión al núcleo de maná ocasiona heridas, en ocasiones permanentes y en otras fatales. En cuanto termina de hablar, una alumna le dice que ella escuchó que Marco seguía vivo después del rebote, y pregunta si acaso no hubiese sobrevivido con la ayuda de unos elixires de maná, a lo que el profesor responde que podría funcionar en varios casos, pero que aún así existen muchas excepciones, y que les dice esto para cubrir todas las bases y advertirles de algunos peligros. Que lo que digan no es porque sea el caso de Marco, pero que los recursos externos que fuerzan las potencias de las reservas de maná normalmente vienen con muchos efectos secundarios, y que uno de ellos es la falta excesiva de maná en el núcleo. Sin embargo, al escuchar esto, Art piensa que eso no explica su extraño comportamiento y las marcas de su espalda que desprendían maná. El caso es que horas más tarde en su clase, Art le dice a sus alumnos que como ninguno ha logrado demostrar lo que les pidió hace algunos días, comenzará la clase dándoles una pista, y sin más llama a un estudiante llamado Lester. Es así que un temeroso Lester se acerca preguntándose por qué tiene que ser él, pero Art lo ignora y le dice a la clase que ahora por un momento imaginen que el poderoso Lester es su oponente, que él, quien es un aumentador, está asustado de acercarse a él por su aspecto intimidante, y por ello decide lanzar un hechizo de largo alcance, y sin más les muestra una bola de papel y les dice que eso representará el hechizo que preparó, o sea el hechizo normal que solían ver, y lo sopla hacia Lester haciendo que caiga de su mano directamente hacia el suelo. Ante esto le dice a la clase que ahora preparará el hechizo que les enseñó la última vez y que agrietó la pared, y luego haciendo un popote con el otro papel dispara la bolita y le da directamente en la frente a Lester, para luego decirle a la clase que él diría que ese es un gran ataque tanto para los aumentadores como para los conjuradores.
Y ahora pasamos a lo que parece ser una reunión de las lanzas, en donde Alea dice que creía que su próxima misión sería para ayudar a la lanza Aya en Eleanor, y le pregunta a Byron si sabe por qué Barai los llamó, a lo que este responde que tiene que ver con algo que encontró en una mazmorra a las afueras del claro de los monstruos. Al escucharlo, Alea le pregunta confundida a qué se refiere con eso, pero antes de que Byron pueda contestarle, Barai llega a la sala y toma su lugar en la mesa, y sin saludarlos o algo les dice que como son solo ellos tres se saltará todas las formalidades, y que la razón por la que el consejo y ella decidieron retirar a Alea de su misión es porque recientemente descubrieron algunos símbolos en los niveles más profundos de algunas mazmorras, y que además son rastros de magos que no provienen de su continente. Ante esto, Alea se pone de pie alarmada diciendo que hasta donde ya sabe apenas fue descubierta la existencia de otro continente, a lo que Byron responde que el que lo hayan descubierto hace poco no significa que sea así para los altos mandos, y le pregunta a Barai si el material fue confirmado. La chica le dice que el pedazo de ropa que él encontró estaba compuesto de fibra de una bestia de mana que no ha sido descubierta o que no es originaria de ese continente, y al escucharla Byron le dice que además sintió un mana imbuido en la fibra y pregunta si el consejo recibió más información de ello, a lo que Barai responde que cualquier clase de hechizo que estuviera en la ropa terminó desapareciendo, pero que en realidad ella llamó a Alea por otro asunto, y sin más invoca un pergamino para luego decirle que han habido avistamientos de gusanos de sangre gigantes en distintas partes del claro de monstruos. Ante esto Alea pregunta qué tan inusual fue el avistamiento, y Barai le dice que nada al inicio, pero que con la información de los avistamientos y uniendo los puntos con algunas bestias parece que se están desviando de su patrón, y que aunque podría ser una expansión, es imposible no conectar los recientes avistamientos de bestias de mana rabiosas con la posibilidad de que haya alacranes en las profundidades de las mazmorras. Al escuchar esto, Alea dice que ella podría cubrir una zona mayor con magia sensorial, y Barai le dice que en ese caso debería ir sola para no retrasarse, pero que podría ser peligroso, por lo que también podría esperar a que Mika termine su misión en Darby y que vaya con ella. Sin embargo, llena de decisión, Alea dice que no, pues la posibilidad de que aventureros y estudiantes estén en peligro serán mayores entre más esperen, así quería investigar inmediatamente. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Y así, con Artites reconciliándose de nuevo, y con más y más problemas apareciendo, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parte. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.